Guanajuato se consolida como uno de los principales destinos turísticos culturales, y no solo de México, sino del hemisferio, destacó Claudia Ruiz Maceo Salinas, secretaria de Turismo Federal, al presidir con el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez la presentación de los proyectos de Casa Europa y el Circuito del Vino. La vinculación entre sociedad y gobierno para potenciar la actividad turística ha permitido que Guanajuato crezca 2 dígitos con más de un 10% en lo que va del 2014 en derrama económica y la llegada de turistas. Así lo aseguró la secretaria de Turismo en el país. Y cuando hablamos de divisas, que en 2013 representaron más de 13.800 millones de dólares, en realidad de lo que estamos hablando es de que generamos más empleo y más bienestar en todas las regiones de México, entre ellas, por supuesto, Guanajuato y San Miguel de Allende. Pero esa misma coordinación, esa misma sinergia, se ve y se refleja aquí en Guanajuato. Me compartía el secretario de Turismo del Estado que en Guanajuato en general la actividad creció más, cerca de 8% el año pasado, pero que en lo que va del año ya se refleja un crecimiento tanto de derrama como de llegada de turistas de 2 dígitos. 2 dígitos en ambos sentidos, más de 10% en lo que va del año ha crecido la actividad turística en Guanajuato y su derrama económica. Esto habla de que hay claridad. Por su parte, el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez señaló que el impulso a los proyectos turísticos de la Casa Europa en México y el Circuito del Vino en San Miguel de Allende, considerada la mejor ciudad del mundo para visitar, refleja el compromiso de posicionar a Guanajuato como el destino cultural del país. Estamos aquí para presentar, y ya lo hicieron, lo que es el proyecto de Casa Europa y el Circuito de Vino, que nos permitan posicionar a Guanajuato precisamente como el destino cultural de México. Este fue el gran acuerdo que logramos. ¿Sí? Los empresarios del sector turismo, la sociedad y los 3 órdenes de gobierno. Vamos a posicionar a Guanajuato como el destino cultural de México. Bueno, Guanajuato representa mucho, ya lo han comentado, por su historia, pero también por su presente. No nomás es que quedamos en la historia, es el presente que estamos realizando, que estamos llevando a cabo y del cual somos testigos y actores. Pero también construyendo el futuro que habremos de heredar a nuestros hijos para que siga reforzándose en materia de turismo. Y es que el proyecto del Circuito del Vino, señaló el mandatario, integra con una visión regional la riqueza vitivinícola de San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y Comonfort. Se constituye en un atractivo más de la amplia oferta turística del estado. Actualmente se tienen sembradas 320 hectáreas por parte de la Asociación de Productores de Uva y Vino en Guanajuato. Cuadratín, Guanajuato, José Luis Campa.